¿Qué tal? Sean todos bienvenidos a este su espacio Libres Libros. En esta ocasión vamos a platicar sobre un libro de un escritor mexicano que, bueno, ahorita entramos como en el contexto de ese escritor. Me parece importante mencionar un poco la historia del escritor. Es una novela de Ignacio Manuel Altamirano que viene muy ad hoc por las fechas navideñas, que se titula Navidad en las montañas, que es un texto de 1871 y bueno, es un texto que en lo particular me gusta mucho por la historia, por el mensaje y reitero, viene muy ad hoc por la fecha en la que se está haciendo este video. Y me parece importante, antes de entrar en detalle de la obra, que además es una obra breve, es una obra que se lee muy rápido, que se lee de forma muy sencilla, se disfruta mucho su lectura en realidad, no es nada pesado. Bueno, Altamirano fue un liberal radical de la época de la Guerra de Reforma y posteriormente con la intervención francesa, pues otra vez se vuelve un hombre de acción. Soldado, o sea. Es un hombre de acción, más allá de que ya era mucho decir, digamos, de la cuestión de la posición política y de la cuestión teórica y de las publicaciones, pues estar en el campo de batalla, estar donde se estaban desarrollando los acontecimientos de fuerza, de fuego, en la historia de México, que fueron fundamentales. Es interesante porque este autor nace en Tixcla Guerrero, en una comunidad en esa época mayoritariamente indígena, y él obviamente es indígena y hasta maladolescencia, de 13 a 14 años, empieza a hablar más o menos bien español, el castellano. O sea, él estudió en el colegio de San Juan, ¿no? San Juan de Letrán, sí, ¿no? Estudia ahí con Ignacio Ramírez, el nigromante. Ahí conoce al nigromante, fue su maestro y es el que lo convence, ¿no? Lo radicaliza y el que de alguna manera lo empuja. Él ya traía su historia, el maestro Altamirano ya traía sus inquietudes, pero cuando conoce a Ignacio Ramírez el nigromante, otro liberal radical, otro figurón del siglo XIX. Pues Altamirano de alguna manera tiene más claridad en su cuestión política y comienza pues no solamente a escribir en favor de la causa liberal, sino a participar, reitero, de manera directa en los acontecimientos, en la cuestión militar, y también tiene un interés por las letras. Es un hombre que, a pesar de que lo aprende tarde, aprende a leer tarde, después domina el castellano, el inglés, el francés, el latín, traduce varias obras y tiene esta intención también, como pues me parece que todos los liberales, pues de educar al pueblo, ¿no? De sacarlo de este atraso a través de la educación. Él, quizá con esta preocupación más que otros de la cuestión cultural y llevar la educación a las masas indígenas, campesinas, ignorantes, me parece que en el mejor sentido que esto pueda representar, en la parte más humana que esto pueda significar. Y bueno, sus obras más importantes obviamente están permeadas por la experiencia propia de este personaje de Altamirano, y este cuento, Navidad en las montañas, pues nos cuenta la historia de un capitán liberal en algún pueblo de las serranías de México, nunca nos especifica durante la guerra todavía, ¿no? O posterior, o durante la guerra, en la última etapa, ¿no? De la guerra de Reforma, pero que es muy interesante precisamente, aunque es una historia muy sencilla, de este encuentro entre este capitán liberal y un cura, que además es un cura, podemos decir hoy en día, progresista, ¿no? Muy comprometido. Un cura de avanzada para la época. Y español, además. Español, ¿no? Pero que pues de manera muy general, digamos, ha ayudado al pueblo, se ha preocupado por la educación de los campesinos, de los indígenas. Digamos que no era un cura, para ponerlo en palabras muy simples, no tan gandalla o no gandalla, al contrario, muy cercano al pueblo, impulsando proyectos para que el pueblo tenga un beneficio económico, una mejor distribución de la riqueza que se generaba, ¿no? Ellos como campesinos. Y este soldado, justo en la víspera de la Navidad, tiene este encuentro con este cura y es testigo de una historia de amor, ¿no? Ahí de Carmen, me parece que se llama la chica, y Pablo. Un cuate que ahí es desterrado y que después regresa a demostrarle al pueblo que con esfuerzo y dedicación se corrigió. Obviamente la parte, me parece que es innegable, de
por la experiencia del autor de Altamirano, de mostrarnos al ejército como una especie de redención, ¿no? Al ejército liberal, por supuesto, ¿no? Porque Pablo, que es una especie de vago, una especie de vicioso de este pueblo, pues regresa transformado después de haber estado en el ejército. Y obviamente uno de los protagonistas de la historia de Navidad de las Montañas es este capitán que al tener este encuentro con este cura, digamos, progresista y muy humano, pues tiene un cambio en su visión también no de la religión en su conjunto, obviamente, pero sí agradece la oportunidad de haber coincidido con este cura y le hubiese gustado que más curas tengan esta idea como la de este personaje, ¿no? También aparece el maestro rural ahí como otro personaje clave en el desarrollo del cuento. Y digamos, para terminar esta primera intervención, camaradas, la historia gira en torno a esta historia de amor clásica, porque Carmen y Pablo, después de muchas cuestiones y que él demuestra ser un hombre de bien y que regresa al pueblo ya con esta transformación que le dio el estar en el ejército y ser un patriota y luchar por las mejores causas y además pues educarse de alguna manera, tener acceso a otras oportunidades, logra reivindicarse y logra encontrar el amor con esta chica Carmen, que obviamente en un primer momento, en la primera etapa de Pablo, pues era imposible pensar en una relación amorosa por las condiciones de este personaje. Y entonces la historia es quizá muy sencilla, pero es muy hermosa, es muy bonita en este contexto de la guerra, en este contexto del encuentro entre dos formas de ver la realidad del México de aquella época, es decir, la parte de la religión y la parte del militar, de los liberales, Sí. pero con un cura que tiene pues no sé si el buen tino de ser progresista, de ser muy humano, y de alguna manera de no oponerse a estas transformaciones que plantea la revolución liberal, y que obviamente en ese contexto del México del que estamos hablando, 1871, pues fueron cambios radicales muy intensos, ¿no? Y ya es después de la intervención, ¿no? Sí, como poquito después, terminada la intervención, digamos, se acaban las guerras, ¿no? Ya, digo, hay algunos conflictos intestinos, pero la guerra como tal, pues ya no sé, porque está la guerra de Reforma, fuerte, bárbara, se mantienen ciertas guerrillas, luego viene la intervención francesa, y ahí prácticamente ahora sí es el triunfo, aplasta, ¿no? Al conservador, bueno, que ahorita hablamos sobre eso. A mí me parece, bueno, me gusta mucho, yo siento que esta novela, La de las Montañas, para Altamirano va a ser una especie de proyecto político, ¿no? Una especie de conclusión de la vida. Yo pienso que el liberal, este militar liberal, un poco es él, ¿no? Sí. Que anda también un poco desanimado, un poco excluido, porque el propio Altamirano va a romper con una relación compleja, ¿no? Con los otros liberales. Exactamente, sí. ¿No? Y con Juárez, ¿no? Como la gran figura en el sentido en un momento, ¿no? Ideológicamente son liberales, ¿no? Sí. Pero ya en el proceso de acción, en el proceso político, en la historia misma, pues va a tener un rompimiento con Juárez por la reelección, justamente después del como triunfo. El mismo Nigromante, por ejemplo. Exactamente, sí. Y como Guillermo Prieto también. Bueno, ¿no? Eso es descorazonadora, es muy triste la ruptura, ¿no? De Juárez y Guillermo Prieto. Sin demeritar los aportes, ¿no? O sea, son escritores, soldados, burócratas, en un proyecto muy grande. Hombres de acción en toda que es construir la nación mexicana, ¿no? Una nación moderna y mínimamente estable y respetada a nivel internacional, ¿no? Entonces, me parece que en hay una especie como de utopía, ¿no? Como una especie de mirada optimista del futuro que contrasta mucho con, por ejemplo, con El Zarco, ¿no? Con otra novela del Altamirano muy importante, donde vemos a una banda de truanes, rateros, violadores, bandidos, el racismo, ¿no? Contra lo indio, contra lo indígena, contra lo moreno, y en es como una especie de reconciliación, y también una especie de reconciliación entre el mundo liberal, ejemplificado por el militar, y el mundo conservador, que es al fin y al cabo el cura, ¿no? Sí. Que obviamente no es
ni cualquier militar, ¿no? Ni cualquier cura, ¿no? Sino que es una sensibilidad, digamos, religiosa, una sensibilidad cristiana, yo diría, y al mismo tiempo un militar que me parece que es Altamirano, ¿no? Que es un militar que no es militar, ¿no? Es un militar que piensa, que tiene un proyecto, que tiene ideales, y que van a encontrar... Sin agraviar a los militares, es la verdad. Por supuesto, y que en una noche, digamos, eso es muy romántico porque está permeado, ¿no? O sea, chorrea miel, me parece, su escritura. De repente un poco exagerado, ¿no? Sí, como... Y derramé las lágrimas porque el pan estaba muy sabroso, dices. Sí. No sé. En un sentido... A lo mejor pero estuvo... en internet la gente era más sensible. Pero piense en estos soldados que están en la serranía. Y yo pienso que además... Que comerás un acto de... Es el objetivo y el clima de la época, o sea, la construcción, el costumbrismo al mirar al pueblo, sus tradiciones, el romanticismo, al creer en proyectos nacionales, en los sentimientos, en las emociones, desemboca en eso, ¿no? A mí sí me recuerda a Víctor Hugo, por ejemplo, ¿no? Que además son contemporáneos los dos. Entonces trae toda este estilo del siglo XIX romántico, que el romanticismo en México pues tiene que ver al pueblo, a las costumbres, claro. Y al proyecto de nación, ¿no? Entonces, en esa parte es muy rico reconocer una forma de escribir como ya muy acabada, ¿no? Como que saben como que creen firmemente en que se tiene que escribir así. Sí. Si no se escribe indagando la emoción, el deber ser, el sentimiento, las costumbres de una visión idílica, como que algo falla, ¿no? Y me parece también, no sé qué opinan ustedes, amigos, camaradas, colegas, también tiene melodrama. Sí, pues esa claro, historia de sí, amor, sí. Esa historia de amor que está en sus páginas, pues puede parecer, digo, alguien, los que nos vean de México, decíamos, es que el melodrama es el sentimiento mexicano más por excelencia, puro, ¿no? O sea, sí te imaginas una telenovela de ese dramón romántico, me parece, ¿no? Entonces, creo que en ese es una ventana al siglo XIX, a esas tradiciones, esa fuerza, por parte de uno de los grandes escritores de este país, ¿no? Sí. Y esta parte, qué gigantes tuvo esa generación liberal, ¿no? O sea, siempre creo que Juárez está como esa figura tan importante, histórica, ¿no? Continental, mundial. Que puede llegar a opacar a los demás, ¿no? Sí, ¿no? Por más de las idioteces que hoy se digan en TikTok, claro, por ignorantes y conservadores, por Zunzunegui, ese tipo, y otros, ¿no? Y sus repetidores, ¿no? Que son Martín Moreno, de la más baja calaña de la historia. Que entonces ves a estas figuras, pero nada más Juárez, o sea, ves a Ocampo, a Riva Palacios y Altamirano, ¿no? Que estuvieron a la altura de un proyecto nacional, y yo creo que pusieron la vida en ese proyecto. Pusieron la vida por construir una nación en un Estado moderno. Entonces yo pienso que hasta por eso vale la pena leer a Altamirano, claro, y pensar que estuvo en la guerra y escribía esto y fue juez o estuvo en el Poder Judicial, luego el cónsul, se hizo muchas cosas. Muere como cónsul, de hecho, muere en el extranjero. Sí, no, en Italia, ¿no? No sé si como cónsul. Sí, pero que era embajador cónsul en ese momento. En el servicio exterior, ¿no? Sí, podríamos decir. Entonces me parece que es no nada más una gran novela, sino es una obra, un documento histórico de una de las mejores generaciones que ha dado la patria. Y además indígena, eso también da mucho orgullo, da mucho brillo. Sí. Sí, que yo creo que además eso es muy muy relevante. Digo, claro, Juárez es la cabeza de ese proyecto de nación y el gran defensor de la patria en ese momento, ¿no? Sin Juárez no podríamos ni siquiera imaginar el ser mexicanos, ¿no? O sea, esta defensa que hace, ¿no? Esta capacidad que tiene de resistir, y de cargar prácticamente con la nación a cuestas, ¿no? En una situación sumamente compleja, no es cualquier cosa, y sobre todo que es un presidente indígena. Porque además esta generación de liberales son sumamente blancos. O sea, si nosotros revisamos estos personajes que estaban forjando la idea de México,
son mestizos tirándole a lo blanco, ¿no? Prácticamente las sociedades... O campo criollo, ¿no? Criollo, sí, bueno, pero Prieto, es interesante. Moreno mejor, padrino, porque prieto es una palabra fuerte, ¿no? Sí, sí, sí. ¿No? Sí, sí, sí. No me entendió. Ya entendí por Guillermo. Sí, ya Pero sé bueno, que- hablamos de Guillermo de apellido Sí, Prieto. sí, sí. No, Un chiste. perdón, padrino, mal chiste, discúlpame. Ahí lo editas, padrino. Ahí lo borras. Yo la agarré. Pésimo. No, padrino. Como dicen Pero cuando es- en el béisbol, un out, ¿no? Un out, sí. Un out. Bueno, pero ya retomando la cosa. Algo que me gustó mucho, yo la verdad no había leído esta novela, es el tipo de novelas que te ponen, bueno, es un cuento más que una novela, ¿no? Porque cuando estos cuates escribían novelas kilométricas, ¿no? Es una cosa muy ligera para el mismo. Pero yo, la verdad es que no lo leí, o sea, como que yo he sido malo para leer las cosas que hay que leer por obligación. Y pues cuando me pusieron a leer a Guillermo Prieto en la secundaria, debo confesar aquí que no lo leí y no me interesó mucho, ¿no? Pero leyendo ahora esto dices, wow, de verdad, o sea, sí, de repente escurre mucha miel y es medio exageradamente sentimental. Pero aquí hay una cosa que es clave, ¿no? O sea, estos mexicanos están tratando de crear lo que es el mexicano, ¿no? O sea, El sentimiento nacional, la identidad, ¿verdad? Sí, 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 y eso tiene que pasar por los valores. Y entonces aquí hay un conjunto de valores de lo que se quiere defender, de lo que debería ser la mexicanidad. Pero incluso viéndolo, uno como dijera, pero ¿por qué un liberal se va a centrar tanto en un personaje, en un sacerdote así? Pero justamente es que esa es la necesidad, ese es el problema que al día de hoy los conservadores no pueden entender. La necesidad de que sí, tenemos que tener, tiene que haber pensamiento conservador, tiene que haber una propuesta conservadora. Yo creo que siempre hay conservadurismo. Aún en la revolución hay conservadurismo, ¿no? O sea, el intento por tratar de conservar algo. Pero el gran fracaso del conservador mexicano es que no quiere ser mexicano. Ese es su gran problema. No es un proyecto de país, es un proyecto de colonia. Sí, o sea, es un anti-mexicano. A la primera en los de ayer y en los de hoy. En los de ayer y en los de hoy, o sea, a la primera provocación que hicieron, corrieron a Europa. Esa es la gran tumba del conservador. No es que el liberal haya ganado, es que el conservador se derrotó solo porque ni siquiera podía contemplar la idea de ser un proyecto nacional. Y por ejemplo, para los clásicos de la cultura política, de la cultura cívica, como Almon y Verba, va a ser fundamental esta unión entre lo tradicional y lo moderno. Si tú no tienes una unión y esta conjunción, esta síntesis entre modernidad y tradición, no vas a poder generar tu propia cultura política. Y ese es el problema, que los conservadores, cabrones, no pueden ni siquiera pensar en hacer una buena propuesta. O sea, yo creo que el conservador pudo haber tenido mucho que proponer para que México fuera una nación, pero lo que ellos prefirieron fue ir corriendo a entregarle el poder a un príncipe extranjero, ¿no? Y a un emperador francés que era el Por poder, favor, ¿no? O sea, el poder militar. pero aquí es esto, ¿no? O sea, es Guillermo Prieto diciendo, ojalá los conservadores hubieran estado a la altura. Porque un sacerdote finalmente va a ser un conservador, ¿no? Por muy progresista que sea. Esta historia trata de eso, ¿no? De generar los valores, de hablar de romantizar, ¿no? En algunos momentos me parece que Guillermo Prieto cae en excesos. Altamirano creo que cae en excesos, ¿no? De repente parecía como que el sacerdote les va a enseñar todo a las personas de esta población cuando sabes que en la realidad ellos ya sabían las cosas, ¿no? Pero ok, un sacerdote, igual que un profesor, puede ser un gran líder local, ¿no? Y creo que ahí ese es el tema, ¿no? O sea, cómo generamos al mexicano, porque todavía no existe México realmente, ¿no? Este debate entre somos novohispanos, ¿no? Ya no somos novohispanos, ahora somos mexicanos. Somos indígenas, no somos indígenas, ¿no? O sea, hay una parte muy importante que es indígena, pero México ya es otra cosa. Y además, pues eso sí, los liberales van a ver a Estados Unidos
pues que casi todo el tiempo. Va a ser muy doloroso el que Estados Unidos, el hermano mayor, venga y nos invada, nos destroce. También eso va a radicalizar a muchos conservadores hacia lo europeo. Lo hispanista. Pues sí, por ejemplo, cuando Santana es secuestrado, porque eso es lo que fue, secuestrado por Estados Unidos, quien está con él es Juan Nepomuceno Almonte, el hijo de Morelos, y él ve las humillaciones, y o sea, no le puedes pedir al hijo de Morelos entonces que sea liberal, federalista, y por lo tanto, pues pro-yankee, ¿no? Porque él ya vio este rostro de este hermano mayor, ¿no? Pero bueno, o sea, me parece que en este cuento, pues puedes ver esas cosas, ¿no? Se está construyendo en México. Y también algo que a mí me brincó mucho es cómo estas cosas que veíamos con revueltas en el luto humano están presentes desde esta época, ¿no? O sea, en el luto humano linchan al profesor. Aquí, pues es una novela un poco menos fuerte, ¿no? Sí. Pero están a punto de lincharlo, ¿no? Están a punto de matarlo. Y que lo salve ese sacerdote, ¿no? De ahí esta amistad y este respeto, ¿no? Que tiene el profesor al sacerdote. La verdad es que disfruté la lectura, me gustó. Creo que es un gran clásico mexicano. Ojalá todos los mexicanos pudiéramos leer y entender esto, ¿no? O sea, porque no es solo una lectura, no es una lectura navideña de Santa Claus y estas cosas, ¿no? Es una lectura sobre los valores, sobre las tradiciones mexicanas, pero también de esa modernidad que está llegando, ¿no? Esta propuesta de que ya no tenemos por qué estar anclados a la iglesia, no tenemos por qué depender de la iglesia para toda nuestra vida, porque eso era lo que pasaba, ¿no? Antes. Esta secularización. Entonces creo que hay que entender qué es lo que los liberales nos querían decir a través de estas historias, ¿no? Sé que coincido con esto, es esta necesidad de esta generación, de estos liberales, escritores, pensadores y, reitero, hombres de acción, que no se limitaban nada más a las letras, sino tuvieron la necesidad de estar en el campo de batalla y hasta sus últimas consecuencias, pero esta necesidad de crear este sentimiento nacional, precisamente porque están viendo esta parte de cómo la sociedad conservadora, los políticos están buscando en Europa la salvación. Entonces esta necesidad de crear la mexicanidad para que una a los indígenas con los mestizos en la defensa de la patria, con los criollos, los españoles, o sea, en esta necesidad también de que México, suena esta frase trillada, pero vaya, somos todos, ¿no? O este pensamiento que ellos tenían en ese momento de construir este sentimiento de nación para la defensa de la misma, porque un sector enquistado y traicionero, pues está buscando en Europa y en una potencia extranjera, pues la salvación de sus intereses, y son capaces de sobajarse y de humillarse para recibir, ¿no? al emperador. Lo bueno es que eso ya se acabó. Los panistas para nada son así. Tienen esa necesidad, ¿no? Y de esa parte me parece que es un acierto, regresando al cuento del maestro Altamirano, puedes contarnos una historia que repito, que puede ser sencilla, pero como otras veces hemos platicado aquí, en esa sencillez encierra la belleza y un mensaje muy positivo. Y reitero, como decía el camarada Paco, más allá de esta cuestión navideña, del consumo absurdo, que de repente se pierde esta cuestión de los valores, de poder sentarse a compartir, porque finalmente la escena que nos regala Altamirano es este militar compartiendo en un pueblo la cena de Navidad, porque todo el pueblo se puso a cocinar, se puso a preparar, el sacerdote, el comunitarismo, todos trabajando para tener una noche de felicidad, de poder compartir un momento, más allá de la cuestión religiosa, porque es un liberal, repetimos, el capitán es un militar liberal el que está en medio de todo ello, el que nos está contando esta historia, pero que él la puede entender, y es este mensaje pues de empatía, de amor, y me parece también en el fondo, en esa necesidad de crear esta identidad nacional, de mucha esperanza, ¿no? Porque al final es esta cena de fin de año, de Navidad, y con miras hacia el futuro, con miras a un futuro prometedor, esperanzador, lleno de retos, por supuesto, pero con la intención de que esos retos sean superados. Sí. Y en esa necesidad de estos autores, estos liberales,
pues crean estas obras también, con mucha de su vivencia, mucha de su experiencia, y también demostrando que México ya no es este país de salvajes, quizá de atrasados, que se tenía esa idea en el concierto internacional, como diciendo, tenemos formas de contar nuestra historia también, con toda la escuela francesa y europea que tenían, claro. Pero que obviamente tenemos, partiendo de esta escuela, una manera de contar lo nuestro, ¿no? Y entonces, creo que para esta fecha, la gente que nos sigue, pues es un buen pretexto de tomar este texto del maestro Altamirano, y en el fondo, pues este mensaje, camaradas, con esto cierro, este mensaje de esperanza y de fe, más allá de la cuestión religiosa, en un porvenir, ¿no? En un porvenir, pues, mejor, ¿no? O sea, que no va a llegar fácil, tiene que ver con la lucha, el esfuerzo, la organización, pero que hay un horizonte, hay un horizonte de esperanza, camaradas. Yo agregaría que un pueblo no es una esencia, ¿no? Sino es la decisión de un montón de personas diversas de estar unidas como proyecto histórico. Y recuperando a Benedict Anderson, la nación es una nación imaginada, por lo tanto es un proyecto cultural que se hace en el siglo XIX, obviamente es desde las letras, ¿no? Una parte muy importante, desde los rituales, y entonces me parece que el proyecto de Altamirano y de otros es eso, ¿no? Construir esa idea de nación, esa idea de pueblo, esa identidad por arriba de otras identidades. Y me parece a mí, digo, será subjetiva esta parte, pero me parece que la aparición del cura en este relato evidentemente habla del carácter religioso del pueblo, ¿no? Pero también de los padres de la patria. O sea, México es una nación, un pueblo en la historia que nace a partir de la revuelta, que los liberales toman completamente, de Hidalgo y del generalísimo Morelos, ¿no? Dos curas entregados al pueblo, y que inicia esta batalla en la historia del pueblo mexicano con múltiples raíces, pero que encuentra en estos dos curas una parte muy importante, y además los liberales son los creadores de esta historia patria en donde Hidalgo y Morelos son los padres de la patria, ¿no? Y que me parece que por ahí también hay un guiño a esta parte de la historia con este cura que además muy simpático, ¿no? Muy cristiano, jocoso, y que ahí está la raíz, ¿no? Y además me parece que el acervo español también es el poder de la identidad mexicana que puede atrapar hasta estos personajes, ¿no? Y bueno, pues ya, nada más yo también agradezco mucho a Jorge porque yo no lo hubiera leído si no hubiera sido obligatorio por el programa, y la verdad que aprendí, que reconocí, que hasta me entusiasmé de esa fuerza romántica, ¿no? Pues, digo, yo la verdad creo que ya lo que quería comentar, ya lo comenté, pero digo, también imaginémonos en qué época está sucediendo esta historia, ¿no? O sea, si hoy estamos viviendo tiempos complicados, muy complicados, pues en aquellos tiempos eran más. Mucho peor, ¿no? O sea, la realidad es que la idea de México está más borrosa que nunca. Estamos en el riesgo de desaparecer como nación, ¿no? O sea, a lo mejor hoy ya estaríamos hablando francés y habrá quien diga, pues estaría chido eso, pero seríamos siervos, ¿no? Sí. Aclaremos eso. O sea, pero hablando francés, padrino, no olvide eso. Claro, pues también aquí los que les gustaría vivir en Miami, en Haití también hablan francés, con todo cariño para nuestros hermanos haitianos, pero qué difícil situación viven, ¿no? Entonces, yo creo que es importante retomar esta lectura por eso, o sea, eran años difíciles, México, en cualquier momento parecía que México iba a desaparecer como nación, sin embargo, se logró subsistir, hoy también enfrentamos tiempos difíciles, creo que es una buena novela para leer en tiempos difíciles y pues la esperanza tiene que estar ahí, pero no la esperanza ingenua, no la esperanza pasiva, sino la que se construye, la que se trabaja, ¿no? El principio esperanza. Sí.
pues padrino, para cerrar. Pues les recomendamos de nuevo la lectura del maestro Altamirano en esta época, en cualquier época del año, vayan, es un autor de los clásicos. Y pues no olviden compartir, denle like, suscribirse a esta página, que es su página Libres Libros. Gracias. Felices fiestas. Felices fiestas. Gracias por estar con nosotros este año. Y recuerden siempre su ponche con piquete o su piquete sin ponche.